Muy buenas, bienvenidos de nuevo a La Ventana. ¿Qué ocurre con Turquía? ¿Por qué Erdogan se opone a la entrada de Finlandia y de Suecia a la OTAN? Digamos que hay un entramado de causas, pero lo más importante quizá es que si hay algo que diferencia a Turquía del resto de socios de la OTAN, del resto de socios de ese entramado militar dirigido por Estados Unidos, es que Turquía es efectivamente un estado soberano, no dependiente de Estados Unidos. Así, en ocasiones, puede parecer que tener a Turquía dentro de la OTAN va en contra de los intereses de los socios de la OTAN. Pero digamos que lo más importante de que Turquía esté dentro de la OTAN no es que esté dentro, sino que no esté enfrente. Los argumentos que esgrime Erdogan para oponerse a la entrada de Suecia y Finlandia dentro de la OTAN es que en su estado acogen y protegen a diversos terroristas buscados por el Estado turco. Pero ¿quiénes son, según Turquía, esos terroristas? Veamos. Las dos grandes amenazas a las que se enfrenta el gobierno de Erdogan en cuanto a seguridad nacional son, por un lado, los kurdos y las milicias kurdas de PKK en Turquía y en Irak y del YPG en Siria. Pero además hay una especie de demonio interno que en 2016 dio un intento de golpe de Estado y que quizá por ahí vayan un poco mal los tiros. ¿Quién es este señor de aquí de la foto que se encuentra junto a Erdogan? Erdogan es el hombre que tenemos a la izquierda y a la derecha podemos ver a Fethullah Gulen, un clérigo de importante influencia dentro de Turquía y fuera de sus fronteras, que durante un tiempo fue amigo de Erdogan y le ayudó a subir al poder, pero que anteriormente a ese intento de golpe de Estado de 2016 fue acusado de ir en contra de Erdogan y tuvo que exiliarse en Estados Unidos, en Pensilvania. Así, este hombre de aquí, Fethullah Gulen, que es un enemigo de Erdogan y una amenaza para sus posiciones y su especie de intento de absolutismo dentro de Turquía, se encuentra exiliado en Estados Unidos y bajo su protección. Del 15 al 16 de julio de 2016 ocurrió que aquella noche un grupo de golpistas pertenecientes a las Fuerzas Armadas salió y tomó diversos edificios administrativos y de comunicación dentro de Estambul y de Ankara y fueron para el hotel de su lugar de veraneo a intentar capturar a Erdogan, pero Erdogan ya se había ido, se encontraba en el aire, en Turquía, intentando que la cosa se calmara y para ver por dónde salían los tiros. En pocas horas, los partidarios de Erdogan se hicieron con la situación, pudiendo Erdogan aterrizar en la capital. Después de eso, hubo una limpia dentro de las Fuerzas Armadas y instituciones de justicia y de educación que reforzaron el poder de Erdogan. No se sabe quién ideó aquel golpe de Estado, si bien Erdogan acusó a su enemigo Fethullah Gulen, que en aquel momento ya se encontraba exiliado en Pensilvania, en Estados Unidos. Hablamos de miles y miles de presos y otros que consiguieron exiliarse y que Turquía, el gobierno de Erdogan, los califica de terroristas. Entonces no solo estamos hablando de supuestos terroristas a esos kurdos, sino de personas que se opusieron en algún momento a ese régimen de poder de Recep Tayyip Erdogan. Y aquí viene algo muy interesante. ¿Qué pasa? ¿Que todos esos kurdos y esos opositores al régimen de Erdogan se encuentran en Finlandia, en Suecia? No, hay muchos, precisamente porque es un país que no está en la OTAN, entonces corrían menos peligro. Pero quizá todo esto sea un toque de atención para ese país que acoge al enemigo de Erdogan, que es a Estados Unidos desde antes del golpe de Estado. Erdogan, Turquía no confían en Estados Unidos porque saben la realidad de las situaciones de poder, cómo funcionan las cosas. Sin embargo, alguien en el que sí confiaron aquella noche, que supuestamente les ayudó con inteligencia para que Erdogan pudiese escapar de aquel hotel de veraneo y que puso a disposición diversos elementos, fue Rusia. Rusia aquella noche que sufrió un cambio en las relaciones con Turquía porque supuestamente la ayudó, evitando esas tensiones previas que hubo con un derribo de un caza ruso por parte de Turquía anteriormente.
Y fijaos en las similitudes históricas que tenemos aquí enfrente nuestra. Por un lado, antiguamente en el Imperio Otomano, cuando moría el sultán, sus hijos debían de enfrentarse, habían guerras muchas veces, para quién iba a ser el próximo sultán. A veces el perdedor, si no moría, tenía que exiliarse, incluso era exiliado en países de sus enemigos, que lo acogían para poder tener ese punto en contra del Imperio Otomano. Por otra parte, también los equilibrios de poder. Antiguamente las naciones más poderosas salían entre ellas simplemente porque no querían que la balanza se desequilibrase. Y yo creo que de ahí, de esas dos cosas, podemos aprender mucho para entender qué está pasando ahora mismo. Sin más, me despido. Cuídense mucho, suscríbanse si les ha gustado y denle a like también. Un saludo.